Sangre, honor, miedo. Estas palabras son ley para las 10 pandillas asiáticas más peligrosas. Con raíces que se hunden en la rica historia del continente, estas organizaciones no solo rompen las reglas, sino que las crean. Acompáñenos a desentrañar los oscuros misterios y las escalofriantes realidades de las 10 pandillas asiáticas más peligrosas. Número 10. Redwa, Tailandia. En lo profundo de los espesos y peligrosos bosques del Triángulo Dorado, ese rincón donde convergen las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos, se esconde una de las organizaciones criminales más temidas de Asia, la Banda Redwa. Este grupo, que alguna vez tuvo raíces en movimientos rebeldes armados con ideologías separatistas, terminó transformándose en un poderoso cartel dedicado al tráfico de opio, una de las drogas más antiguas y lucrativas del mundo. El terreno en el que operan juega a su favor: montañas cubiertas de jungla, aldeas aisladas y pasos fronterizos casi imposibles de vigilar convierten la región en un refugio ideal para ocultar plantaciones, laboratorios improvisados y rutas de transporte clandestinas. Además, la falta de un control absoluto por parte de los gobiernos fronterizos crea un vacío de poder que ellos aprovechan al máximo, moviéndose como peces en el agua en un territorio marcado por la corrupción, el contrabando y la miseria. Con los años, los Redwa pasaron de ser un pequeño grupo de insurgentes armados a convertirse en un imperio criminal que controla vastas extensiones del comercio ilegal de opio y heroína. Su transformación refleja la facilidad con la que una facción militante puede mutar en una máquina de dinero y violencia, adaptándose a las debilidades de los estados de la región y explotando la demanda internacional de drogas. Su influencia no se limita únicamente a la producción. También controlan rutas de distribución que conectan con mercados internacionales, utilizando una red de sobornos, armas y alianzas con otros carteles para asegurar que sus cargamentos lleguen hasta las principales ciudades de Asia y, eventualmente, a otras partes del mundo. Se dice que emplean tanto tácticas de guerrilla como estrategias de terror, sembrando miedo en las comunidades locales para garantizar silencio y obediencia. El impacto de sus actividades es devastador. Miles de campesinos se ven atrapados entre la necesidad de cultivar amapola para sobrevivir y la violencia brutal que impone la organización. Las aldeas cercanas sufren las consecuencias del narcotráfico, pobreza, desplazamientos forzados y un aumento en la adicción. Mientras tanto, la Banda Redwa se enriquece a costa del sufrimiento, consolidándose como una amenaza que no solo desafía a los gobiernos, sino también a la estabilidad de toda la región. Número 9. Priman, Indonesia. En Indonesia, un país marcado por su diversidad cultural y sus intensas tensiones políticas, existe un grupo criminal que genera tanto miedo como desconcierto: los Priman. Su nombre proviene del término inglés freeman, lo que refleja una identidad de hombres libres que no se someten a las reglas ni a la autoridad. Sin embargo, su libertad no es sinónimo de justicia, sino de caos. Se trata de una mezcla peligrosa entre pandillas callejeras y ejecutores políticos, lo que los convierte en un fenómeno único dentro del crimen organizado del sudeste asiático. A diferencia de los carteles o mafias con estructuras rígidas y planes estratégicos a largo plazo, los Priman son aterradores precisamente porque actúan de forma salvaje e impredecible. Se mueven como enjambres en las calles, listos para intimidar, extorsionar o sembrar el terror allí donde alguien los contrate o donde vean una oportunidad para enriquecerse. Este carácter espontáneo los hace difíciles de controlar y, en muchos casos, más temidos que grupos criminales con jerarquías claras. Son conocidos por sus tácticas agresivas, obligan a comerciantes y ciudadanos a pagar cuotas de protección, ejecutan extorsiones abiertas y, en periodos de crisis política, se convierten en matones a sueldo para partidos o líderes dispuestos a utilizarlos como fuerza de choque. En mítines, protestas y conflictos sociales, los Priman aparecen como un ejército de calle que no duda en recurrir a la violencia frente a las cámaras o en plena vía pública, reforzando su imagen de imprevisibles e incontrolables. Su presencia genera un efecto corrosivo en la sociedad indonesia. Por un lado, la población vive con miedo, sabiendo que cualquier desacuerdo con ellos puede costar caro. Por otro, su participación en luchas políticas locales alimenta la corrupción y la inestabilidad, debilitando la confianza en las instituciones. Se han convertido en un factor impredecible dentro del entramado social y político de Indonesia, un país que al mismo tiempo es la mayor economía del sudeste asiático y uno de los más vulnerables a este tipo de violencia desorganizada. En definitiva, los Priman son un recordatorio de cómo grupos callejeros, sin grandes estrategias ni sofisticadas redes internacionales, pueden llegar a convertirse en un problema nacional, sembrando caos y miedo en cada paso que dan, y dejando claro que, en ocasiones, la amenaza más peligrosa no es la que opera en secreto, sino la que se muestra brutalmente en público. Número 8.
Banda Baalana, Filipina. En Filipinas, el nombre de la banda Baalana despierta tanto miedo como respeto. Su denominación no es casual. Baalana significa pase lo que pase, una frase que captura perfectamente la actitud despreocupada, temeraria y audaz de sus miembros. Esta mentalidad refleja la idea de vivir sin preocuparse por las consecuencias, un rasgo que los ha definido desde sus orígenes. La banda surgió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en un país devastado por la ocupación japonesa y marcado por la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades, condiciones que sirvieron de terreno fértil para el nacimiento de organizaciones criminales como esta. Lejos de ser simples pandilleros callejeros, los Baalana se convirtieron en un símbolo de supervivencia extrema en una sociedad desigual. Sus integrantes portan tatuajes distintivos, cargados de significados ocultos, que no solo marcan su identidad dentro de la pandilla, sino que también funcionan como advertencias visibles para enemigos y autoridades. Muchos de sus lazos se forjan en prisión, donde la pertenencia a la banda garantiza protección, lealtad y un sentido de hermandad en un ambiente hostil. Su influencia va mucho más allá de las rejas. Aunque las cárceles filipinas han sido su cuna de poder, los Baalana también dominan las calles. Están involucrados en una amplia gama de delitos: tráfico de drogas, estafas, robos, extorsiones y ajustes de cuentas. Esta versatilidad criminal les ha permitido expandirse y consolidar su reputación como uno de los grupos más temidos del país. Su fuerza radica en que no dependen de una sola actividad ilícita, sino que se adaptan a cada oportunidad que ofrece el entorno. Lo que realmente los hace notorios es su brutalidad. Para los Baalana, la violencia no es un último recurso, sino una herramienta constante para mantener el control. Su lema de pase lo que pase se convierte en una promesa de fidelidad absoluta hacia la pandilla. Ningún miembro abandona, y quienes lo intentan suelen pagar con su vida. Esa lealtad férrea, combinada con una disposición inquebrantable a recurrir al derramamiento de sangre, los coloca como un factor decisivo en el mundo criminal filipino. Hoy en día, los Baalana no solo representan un problema para la seguridad, sino también un símbolo oscuro de resistencia frente a un sistema que muchos consideran injusto. Para algunos sectores marginales, unirse a la banda significa protección y pertenencia. Para el resto de la sociedad, significa miedo, caos e inseguridad. Pase lo que pase, su nombre continúa resonando como una de las fuerzas más implacables e intimidantes dentro del panorama criminal en Filipinas. Número 7. Kekang Pai, Corea del Sur. Corea del Sur, admirada en todo el mundo por sus avances tecnológicos, su poderosa industria del entretenimiento y el fenómeno global del K-pop, también esconde una realidad oscura que pocos conocen. Tras la fachada de modernidad y éxito económico se ocultan los Kekang Pai, grupos criminales que desde hace décadas operan en las sombras y se han convertido en un enemigo silencioso para la sociedad surcoreana. A diferencia de la yakuza japonesa, los Kekang Pai no siguen rituales tradicionales ni ostentan una jerarquía rígida con códigos de honor. Su organización es más flexible, lo que les permite adaptarse rápidamente a las circunstancias y escapar de las estructuras que la policía podría detectar. Precisamente por esa falta de formalidad, resultan más difíciles de rastrear y desmantelar. Pese a ello, su influencia es innegable. Forman parte del tejido social, mezclando negocios ilegales con actividades aparentemente legítimas, lo que los hace invisibles a simple vista. Estos grupos están involucrados en una variedad de crímenes, desde la infiltración en la industria del entretenimiento, controlando clubes nocturnos, bares y agencias de talentos, hasta la operación de redes de juego ilegal y apuestas clandestinas que generan millones de dólares. Se han documentado también casos de extorsión a empresarios, préstamos usureros y conexiones con la prostitución encubierta, todo bajo un sistema que combina violencia con corrupción. Lo que los hace particularmente peligrosos no es solo su disposición a utilizar la fuerza, sino la manera en que se han incrustado en la vida diaria. Para muchos surcoreanos, los Kekang Pai no son solo criminales lejanos, sino presencias tangibles en barrios, negocios e incluso en algunos sectores de la política local. Su capacidad de mezclar actividades ilícitas con negocios respetables les da una apariencia de legalidad que confunde a las autoridades y les permite expandir su poder. Las fuerzas policiales de Corea del Sur los consideran un desafío complejo. No se trata de un enemigo claramente definido, sino de una red que se mueve en silencio, tejiendo relaciones con empresarios, artistas y políticos. Al mismo tiempo, los ciudadanos viven con la sensación de que cualquier contacto con estas bandas puede convertirse en una pesadilla. En definitiva, los Kekang Pai representan un problema grave y sigiloso, una amenaza que no siempre aparece en los titulares, pero que socava lentamente la seguridad, la estabilidad y la imagen de Corea del Sur como una nación próspera y segura.
Su existencia recuerda que, incluso en los lugares más modernos y admirados del mundo, las sombras del crimen organizado encuentran la manera de florecer. Número 6. Banda Söylemez, Turquía. Turquía, situada en la encrucijada entre Oriente y Occidente, siempre ha sido un punto estratégico tanto en lo político como en lo económico. Esa posición privilegiada también ha servido de escenario para el surgimiento de organizaciones criminales que aprovechan su ubicación entre Europa, Asia y Medio Oriente. Una de las más temidas y comentadas es la Banda Söylemez, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de violencia, corrupción y poder en las sombras. Este grupo no se limita a delitos menores. Está involucrado en actividades de alta peligrosidad, que van desde asesinatos por encargo, robos de gran escala y secuestros, hasta operaciones de crimen organizado que incluyen tráfico de armas y drogas. Aunque su base de operaciones se encuentra en Turquía, diversas investigaciones han señalado que sus tentáculos alcanzan otros países de Eurasia, lo que los convierte en una amenaza transnacional difícil de contener. Lo más inquietante de la Banda Söylemez no es únicamente la brutalidad de sus crímenes, sino los supuestos vínculos con funcionarios corruptos dentro de instituciones gubernamentales y de seguridad. Estos lazos han permitido que el grupo opere con cierta impunidad, dificultando los esfuerzos de las autoridades por detenerlos. La posibilidad de que jueces, policías o políticos se beneficien de su dinero o de sus favores hace que la línea entre el crimen y el poder oficial se vuelva borrosa. Sus conexiones elevan su nivel de influencia a un terreno mucho más peligroso. Ya no se trata simplemente de un grupo que aterroriza las calles, sino de una red criminal con capacidad de manipular decisiones, influir en negocios y corromper procesos judiciales. Esto los coloca en un lugar privilegiado para desestabilizar estructuras sociales y económicas, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional. El impacto de la Banda Söylemez se percibe tanto en la vida cotidiana como en los círculos de poder. Para los ciudadanos comunes, son una amenaza que encarna el miedo y la violencia. Para los gobiernos, representan un enemigo complejo que no solo utiliza la fuerza, sino también la política y la corrupción como armas silenciosas. Su existencia demuestra cómo las organizaciones criminales modernas no se limitan al uso de la violencia, sino que buscan penetrar en las instituciones, asegurando su supervivencia y expansión. Por todo esto, los Söylemez no pueden considerarse una simple banda callejera. Son un grupo criminal con ambiciones de poder, capaces de desestabilizar regiones enteras y extender su influencia más allá de Turquía. Su capacidad para moverse entre el crimen y la política los convierte en una de las amenazas más serias y complejas de la región, y posiblemente en un actor que seguirá marcando el destino del país y de sus relaciones internacionales. Número 5. Banda 04, Malasia. La Banda 04 en Malasia, que surgió de la conocida tríada 04, es a la vez misteriosa y extremadamente violenta. Los miembros suelen tener tatuajes de números, lo que demuestra su profundo compromiso con un grupo que exige intensas ceremonias de iniciación y lealtad absoluta. Esta pandilla es conocida por sus graves actividades delictivas. Extorsionan, trafican con drogas e incluso son contratados para cometer asesinatos. Uno de los aspectos más aterradores de la Banda 04 es la forma en que marcan a sus víctimas y territorios sin llamar la atención, como sombras silenciosas pero mortales. Sus acciones criminales tienen un impacto de gran alcance, afectando más que solo a las personas y las zonas que atacan directamente. Número 4. Compañía de India. La Compañía de, liderada por el infame Dawood Ibrahim, va más allá de lo que se consideraría una pandilla típica. Se trata de una compleja red criminal con raíces en Bombay, la vibrante metrópolis de la India. Sin embargo, sus actividades se extienden a lo largo y ancho del país, abarcando desde el comercio ilegal hasta la financiación de proyectos en Bollywood, la enorme industria cinematográfica de la India. Lo que distingue a la compañía y marca a sus miembros como particularmente amenazantes es su papel en la planificación y ejecución de atentados terroristas, además de su continua participación en crímenes violentos en la ciudad. Operan con un nivel de organización y una estructura que se asemeja a la de una gran corporación, lo que demuestra el avance del crimen organizado en el siglo XXI. Su red consolidada y su forma sistemática de operar los convierten en una amenaza significativa y sofisticada, no solo en India, sino potencialmente a escala internacional. Número 3. Bamboo Union, Taiwán. La pandilla Bamboo Union, originaria de Taiwán, eleva el estándar de lo que puede ser el crimen organizado. Reconocibles por sus tatuajes de dragón, esta pandilla respeta las viejas tradiciones, pero también es despiadadamente dura y brutal. Su alcance criminal es amplio e incluye desde la trata de personas hasta el contrabando de drogas transfronterizo.
Lo que realmente distingue a la Unión de Bambú es cómo ha forjado relaciones estratégicas con otros grupos criminales de todo el mundo. No solo representan un problema para Taiwán. Sus conexiones y actividades la posicionan como un actor clave en el panorama criminal global. Estos vínculos internacionales, combinados con su gama de actividades delictivas, significan que la Unión del Bambú no es solo un problema local. Es un grupo poderoso y peligroso con la capacidad de operar y causar daño a escala global. Número 2. Tríadas, China. Las tríadas de China son un grupo criminal tradicional con un toque moderno. Han existido durante siglos y ahora son una red internacional. Conocidas por sus complejas ceremonias, promesas de lealtad y el uso de intimidantes símbolos de dragones, las tríadas existen en un espacio donde es difícil separar la leyenda de la realidad. Sus acciones criminales varían considerablemente. Se dedican a actividades como el chantaje, la trata de personas y la fabricación de productos falsificados. Pero lo que hace especialmente peligrosas a las tríadas es su profunda integración en las comunidades chinas de todo el mundo. Mantienen una mezcla de miedo y respeto entre estas comunidades, lo que mantiene su poder tanto dentro como fuera de China. Esta profunda conexión con las comunidades chinas globales significa que las tríadas no son solo un problema local. Son una organización de gran alcance que utiliza una combinación de lazos comunitarios, tradición y actividades delictivas para mantener su influencia y poder a nivel internacional, lo que refleja la naturaleza compleja y oculta del crimen organizado moderno. Número 1. Yakuza, Japón. La Yakuza, los famosos sindicatos del crimen de Japón, a menudo se considera el ejemplo definitivo del peligroso pero intrigante mundo del crimen organizado. Su historia es rica y compleja, casi como sacada de una antigua historia de caballeros y samuráis. Son conocidos por sus estrictas reglas y su estructura altamente organizada, casi como una empresa tradicional. Los delitos en los que están involucrados abarcan una amplia gama, desde la gestión de locales de juego ilegal hasta la intimidación y extorsión de negocios, y todo ello con un estilo único. Piense en los tatuajes corporales y el infame ritual de amputar las articulaciones de los dedos como forma de penitencia o disculpa. Pero a pesar de que el gobierno japonés se ha esforzado cada vez más por reprimirlos, la Yakuza ha logrado mantener un fuerte control sobre el hampa del país. Esto demuestra cuán profundamente se han integrado en la esencia de Japón, dejando una huella imborrable en la historia más oscura del país. Su capacidad de adaptación y supervivencia, a la vez que se mantienen fieles a sus tradiciones, los distingue como una fuerza perdurable e influyente en el mundo del crimen organizado. Hemos destacado algunas de las bandas asiáticas más notorias conocidas hasta la fecha. Si cree que hay otras bandas asiáticas que merecen ser mencionadas en esta lista, le invitamos a compartir su opinión con nosotros en la sección de comentarios.